Número 1. Obtén el resultado de coseno de MY, están multiplicados, de DY. Muy bien. Recuerden que la letra M para este tipo de asignatura en cálculo, pues se representa una constante, un número, y la Y es la variable. Entonces, dentro tenemos una constante multiplicado por una variable. Muy bien, entonces tenemos que aplicar el cambio de variable, el método de cambio de variable. Entonces, en este tipo de ejercicios, o más bien en este tipo de funciones trigonométricas, ¿qué es lo que vamos a seleccionar? En la mayoría de los casos, muy en la mayoría, pues tiene que ser lo que está dentro de la función trigonométrica. En este caso, ¿qué va a ser? Pues evidentemente MY es lo que voy a escoger para derivar, o ese va a ser mi V. Recuerden que después de escoger, pues derivo. dV, ¿a qué va a ser igual? Pues recuerden, es un número y una constante, perdón, es una constante y una variable que se deriva, por lo tanto solo me queda la constante. Y agregamos dy. Y recuerden qué es lo que tenemos que obtener o a qué tenemos que llegar. A la parte que no escogimos. Si escogimos MY que pertenece al coseno, esta parte ya no lo consideramos. ¿Y qué es lo que no escogí o qué es lo que me queda? Pues solamente dy. Por lo tanto, tengo que dejarlo en términos de dy para que pueda yo aplicar el cambio de variable. Bueno, como hacíamos eso, simplemente esa m que está multiplicando, la paso del otro lado dividiendo. Y ahí está, ya tengo el dy. Y con esto, pues ya puedo aplicar el cambio de variable. Entonces, ¿cómo me va a quedar? La integral de coseno, ese se va a mantener. Coseno de my, en este caso, para aplicar el cambio de variable, ¿quién es my? Pues es b. Entonces voy a poner coseno de b. Y de y, aplico cambio de variable a que es igual a dv entre m. Listo, ya tengo el cambio de variable y ya reduje la función en algo más práctico para integrar. Evidentemente aplico la propiedad de la constante, donde m es una constante y la extraigo de ahí. 1 entre m multiplicado por la integral de coseno de b dv. Y bueno, si revisan en sus fórmulas, ¿cuánto es o cuál es la integral de coseno de b? dv. ¿Alguien lo tiene por ahí? Es seno de b más constante, ¿no? Así es, seno de b más constante. Y bueno, recuerden, tenemos que regresar a los términos con los que iniciamos el problema. Tenemos, en este resultado tenemos términos de b, pero necesito regresarlo a términos de la y. Por lo tanto, solamente sustituyo esa b. ¿Y a qué me va a quedar? 1 entre m seno de b, ¿que quién es b? Pues my. My más constante. Y ahí está nuestro resultado. Muy bien, creo que fue, sí, fue Daniela. Gracias, Daniela. Y ahí tenemos nuestro resultado. Número 2. ¿Cuál es el resultado de la integral de secante de 7x de x? Ahora tenemos un número en particular, ya no es solamente un número representado en una letra. En este caso ya es un número que es el 7. Prácticamente es similar. V es igual a 7x. Voy a escoger lo que está dentro de la identidad trigonométrica o de la función trigonométrica. ¿Ok? Derivo b. dv, pues es igual a x, perdón, es igual a 7 de x. Y recordemos, ¿qué nos tiene que quedar? Nos tiene que quedar la parte
que no se seleccionó o que quedó, lo que sobró. Entonces, ese 7 que está multiplicando, pues lo paso dividiendo. Y ya con esto puedo aplicar el cambio de variable. Esto es igual a la integral de secante. 7x, ¿quién es? Pues es b. Dx, pues es dv entre 7. Evidentemente aplico la propiedad de la constante, un séptimo, lo extraigo y me queda secante dv dv. Y en sus fórmulas, ¿cuál es la integral del secante de b? Tangente B más constante. Tangente de b, ¿sí? Eso tienes por ahí. Pero esa es la de secante cuadrada, ¿no? Exactamente, esa es la de secante cuadrada. Mucho cuidado, es lo que les dije al principio. Observen bien. La de solo secante está más abajo. Es de las últimas. De logaritmo de secante más tangente de B más Exactamente, en constante. este caso es logaritmo natural, es ln, logaritmo natural, ¿de qué? De secante, ¿no? Secante otra vez. Sí, Secante de b más más tangente de B. tangente de b. Cierro este valor absoluto y más constante. Y ahí está. Prácticamente ya integré. Ya hice el cálculo. Aquí el trabajo del cálculo ya está listo. Lo único que me queda es volver a representarlo en términos de la función original, ¿no? Entonces solamente sustituyo y regreso a esos términos. Un séptimo del logaritmo natural del secante de b, que ¿quién era? 7x, más tangente de 7x, cierro el valor absoluto, más constante. Y ahí está. Número 3. Obtén el resultado de la integral de x multiplicado por el cotangente de x cuadrada de x. Evidentemente no es una integral directa a resolver. Tenemos que utilizar el cambio de variable. Veamos lo siguiente. ¿Qué sería lo que van a escoger para la b? ¿Quién sería b? El cuadrado, no, la X. La x al cuadrado. ¿Qué les dije que siempre se escoge? ¿Es x al cuadrado? X al cuadrado. Entre x, ¿quién más dice los demás? X cuadrada o x, a ver los demás, ¿qué me dicen? X cuadrada, dice por ahí Juan. Efectivamente es x cuadrada, como les tengo dicho, es lo que contiene a la función trigonométrica, ¿ok? Tienen que irse sobre lo que está contenido en la función trigonométrica. En este caso sería lo que está a la derecha, pero pues hay que tener mucho cuidado porque tenemos también de x a la derecha, ¿no? Y pues si lo escogen, pues ahí van a tener errores, ¿no? Entonces es x cuadrada. Derivo b. ¿Cuánto es la derivada de b? Que en este caso es x cuadrado. ¿Cuánto es la derivada de x cuadrado? Es 2x. 2x, exactamente. 2x. 2x de dx, evidentemente. No olvidemos que hay que agregar estos términos de aquí. Y bueno, ¿qué debemos de llegar? ¿A qué debemos de llevar para que luego pueda yo aplicar el cambio de variable de manera correcta?
Tengo 2x de x. ¿Tengo eso en la parte de aquí? En lo que no escogí. ¿No? No. ¿Cuál está de más? ¿Quién está de más? El 2x. El 2x, pero fíjate, yo escogí x cuadrada, que está contenida en la función trigonométrica. ¿Ok? Entonces, esto lo omito. ¿A qué debo de llegar entonces? A lo que sobra. ¿Y qué sobra? Sobra la x y sobra de x. Por lo tanto, a eso debo de llegar. Y si se dan cuenta, en la derivada de b, x y dx están ahí. O sea, Solamente, sobre el 2. exactamente, solamente el 2 es el que está de más y lo despejo. Si está multiplicando, pues pasa dividiendo. Derivada de b entre 2, y esto es igual a x de x. Observen lo siguiente, este es un poco diferente porque ahora no solo de x se quedó sola, sino también tuve que dejar a esa variable x que no la había yo escogido al principio. Muy bien, entonces tengan mucho cuidado ahí cuando vean ese tipo de ejercicios. Recuerden, a lo que no selecciona es a lo que deben de llegar cuando deriven. Y si tienen que aplicar despejes como en este caso, pues hay que aplicarlos. Y bueno, hagamos el cambio de variable. Vamos a dejar un momento la x y centrémonos solamente en la función trigonométrica. Cotangente de x cuadrada, pues ¿quién es x cuadrada? Es b, ¿ok? Y ahora sí, x de x, que es lo que tenemos aquí, ¿a qué es igual? A db entre 2. db entre 2. Y si se dan cuenta, llegamos a lo mismo que en los ejercicios anteriores, ¿no? Algo para poder aplicar de manera directa. El 2, pues va a salir de esa integral, un medio de la integral de cotangente de b, db. Y viendo sus fórmulas, ¿cuál es la integral de cotangente de b, db? Ay, ¿por qué puse integral otra vez? Es el logaritmo del valor absoluto de seno de x más constante. Ok, muy bien. Entonces tenemos que es el logaritmo natural del valor absoluto de seno. En este caso, pues va a ser b, cierro, más constante. Y ahí está. Ya apliqué la integral y obviamente pues tengo que terminarlo en términos de la función original. Un medio del logaritmo natural del seno de b, que es x cuadrada, más constante. Y ahí está. Muy bien. Número 4. Encuentra el resultado de la integral de tangente de raíz de x entre raíz de x de x. Uno piensa, pues como que ya se puso más complicada la situación, ¿verdad? Pues ni crean, no es tan complicado, nada más hay que fijarse exactamente a lo que hay que llegar. La pregunta, la primera pregunta de siempre, de cada ejercicio de estos. ¿Quién va a ser B? ¿A quién nombro como B? La raíz de x. A la raíz de x, exactamente. Recuerden siempre lo que está contenido en la función trigonométrica. Entonces, b va a ser raíz de x. Y bueno, evidentemente tenemos que derivar raíz de x. ¿Alguien recuerda cuál es la derivada de raíz de x? X al cuadrado. No. Mm, Esto era una fórmula directa que teníamos en las fórmulas de derivadas, ¿no? O sea,
En una de esas tienen que recordar o recuperar esa hoja de las fórmulas. No sé si las tengan todavía, si no, pues ahí trataré, aunque no debería, porque ustedes lo deben tener, de subir el archivo, ¿no? Bueno, de todas formas, pues ahí tratan de ver si lo tienen. La derivada de raíz de x, pues es igual a 1 entre 2 raíz de x. De x. No olvidemos que hay que colocar esto. Muy bien, observen lo siguiente. Si nosotros escogimos raíz de x de la función trigonométrica, entonces esta parte ya no la consideramos, ¿ok? Tangente de raíz de x ya no está considerada. ¿Qué es a lo que debo de llegar? ¿A qué debo de llegar después de haber derivado? A raíz de x. En este caso, pues fíjate que raíz de x está, me imagino que te refieres al de abajo, ¿no? El denominador. Ajá. En este caso sería dx entre raíz de x. Entonces, si te fijas en lo que tenemos aquí, dx está arriba y raíz de x está abajo. ¿Qué tenemos de más? El 2. El 2 que está abajo, exactamente. Entonces, si está dividiendo, al pasarlo del otro lado, ¿cómo queda? Multiplicando. Multiplicando y me queda 2 multiplicado por db. Y podemos reacomodar esto. 1 por dx, pues sabemos que es dx entre raíz de x. Y ahí está. Dx entre raíz de x, dx entre raíz de x. Y ahí está. Ya tenemos lo que vamos a aplicar para el cambio de variable. Y bueno, evidentemente es lo que vamos a hacer a continuación. Esto que va a ser igual a la integral de tangente de raíz de x. ¿Quién es la raíz de x? O bueno, ¿qué cambio de variable vamos a hacer? Pues va a ser v. ¿Ok? Y dx entre raíz de x, que es esto de aquí, ¿a qué es igual? A 2 veces la derivada de b. Entonces ponemos 2 de b. La propiedad de la constante, donde tenemos que extraerla, evidentemente hay que aplicarla. Y esto es igual a 2 integral de tangente de b de b. Y listo, ya tenemos una integral directa que seguramente está en las fórmulas de integrales, ¿no? ¿A cuánto va a ser igual entonces? 2 integral de tangente de b. Menos logaritmo coseno de b más constante. Menos logaritmo de coseno más constante, ¿no? Es la que les había dicho que tiene dos resultados, ¿no? Sí, eso le iba a preguntar ahorita. ¿Cuál vamos a utilizar, no? Bueno, vamos a utilizar la que nos deje positivo el resultado. Si me dices menos logaritmo de coseno, ¿cómo quedaría el resultado final? ¿Positivo o negativo? Negativo. Negativo por el menos de ese menos coseno. O sea, si tienes este número que es positivo, cuando lo multipliques por el menos del resultado de esta integral, pues evidente te va a dar negativo. Si fuera negativo, sí lo podríamos utilizar, porque menos por menos va a ser más. Pero en este caso no, porque nos va a quedar negativo. Y de preferencia es mejor que nos quede positivo el resultado. Por lo tanto, ¿cuál resultado vamos a escoger? El de secante. Eso es logaritmo, ¿no? Logaritmo del secante de b más constante. Logaritmo natural del secante. ¿Qué pasó aquí?
logaritmo natural del secante de b más constante. ¿Así es? Sí, aquí está. Entonces, pues, ya tenemos la integral. Lo único que nos queda, pues, hacer nuevamente el cambio de variable para regresarlo al término inicial. ¿Quién es b? Pues raíz de x. Raíz de x, cierro, más constante. Y listo. Observen que son prácticamente los mismos pasos que estamos haciendo, solo que al principio o en las derivadas tenemos ciertos detalles en el momento de llegar a la parte que no escogimos. Muy bien.